Buenos días, compañeros y compañeras y profesor. Hoy el grupo número 2 les va a presentar sobre las estructuras constructivas de acero. Este grupo está conformado por Glory Cedeño, César Zamorano, Alison Bornachera, Caitlin Vargas y mi persona, Ana Cárdenas. Tabla de contenidos. Introducción. Generalidades. Wills Tower. Sequence Building. Empire State. Introducción. Primeramente, se debe conocer que una estructura es un conjunto de elementos que pueden tolerar las fuerzas que actúan sobre él sin romperse y sin deformarse excesivamente. También, el término estructura puede definirse como armazón, distribución u orden de diferentes partes de un conjunto. ¿Qué es una estructura entramada? Una estructura entramada está formada por piezas en planos verticales, horizontales o inclinados compuestos por un conjunto estructural resistente. Esta definición abarca tanto en las estructuras de madera como en la de hierro, entendiendo el entramado como una retícula espacial permeable. Sin embargo, se entiende de un modo generalizado como las estructuras del entramado son aquellas mixtas compuestas por fábrica de ladrillo u otros materiales pesados y carpintería de armar. Las estructuras de entramado es un conjunto de elementos que sostienen un edificio, lo fijan al suelo y hacen que las cargas se transmitan a él dotando estabilidad. En este tipo de estructura es muy importante la construcción de pilares y vigas. Los pilares suelen hacerse de hormigón armado y se construyen en el mismo sitio donde se hace la estructura. Historia. En 1855, Bessemer crea la industria metalúrgica del acero, estructuras constituidas por barras de acero o de hormigón armado, unidas de manera rígida y entrecruzadas entre sí, como vigas y pilares. Son las estructuras empleadas en los edificios de bloques de piso. A partir de la revolución industrial, ya en el siglo XIX, con el uso del acero y del hormigón armado, los elementos estructurales podían ser más ligeros y adoptar posiciones horizontales, pues estos materiales soportaban el esfuerzo de flexión perfectamente. Además, los pilares podían estar más separados entre sí y por tanto crear edificios con mucho más espacio interior. Se construyeron así las nuevas ciudades con edificios muy altos, es decir, los rascacielos. Pasaremos al área de generalidades, o más bien características. En proyecto, en sí no existe restricciones respecto de las características arquitectónicas ni de la situación geográfica de la obra. Prácticamente cualquier proyecto pensado en sistemas tradicionales puede construirse en acero. En el área de estructuras se compone de vigas, pilares, columnas y cimentación, dependiendo del tipo de edificación, claro. En montaje se realiza sobre fundaciones tradicionales con la ventaja de que las cargas por peso propio introducidas por la construcción son mucho menor que el caso de sistemas constructivos pesados, como el hormigón o la mampostería. En ambiente, este sistema es muy propicio para la construcción de fachadas ventiladas. Son la solución para el funcionamiento bioclimático de las viviendas y así reduce también el consumo energético, mejorando considerablemente el aislamiento térmico. En el tiempo, las instalaciones se distribuyen por el interior de la construcción a través de las perforaciones previstas en la perfilería. Así disminuye considerablemente los tiempos de instalación y facilitan en cierto modo futuras eventuales reparaciones o modificaciones. En lo material, el acero de calidad puede sobrevivir a duras o puede también sobrevivir en ciertas condiciones meteorológicas. Además, es mucho más sencillo alcanzar grandes luces dada la resistencia del material y su escaso peso. Es más fácil y económico construir en espacios de muros o pilares más alejados entre sí. En el área de confort, este sistema permite materializar barreras continuas de agua y viento, así como incorporar barreras de vapor que evitan condensaciones dentro del muro. Esto nos da viviendas térmicamente más eficientes que reducen las patologías propias de la obra húmeda. Torres Sears o Willis. En 1969, Sears Roebuck and Company era la minorista más grande del mundo y es por esto que sus ejecutivos deciden aunar las oficinas ubicadas en todas las áreas de Chicago en un edificio, ubicándola al borde occidental de la ciudad. La misma fue diseñada por el arquitecto Bruce Graham en colaboración y supervisión del ingeniero estructural Fazlur Khan. La construcción comenzó
en agosto de 1970 y el edificio alcanzó la altura máxima esperada el 3 de mayo de 1973. En 2009 la compañía Willis Group Holdings compró el edificio y los derechos del nombre formaron parte de la negociación, pasando a llamarse Torre Willis. Hoy en día la torre está bien mantenida y sigue siendo un centro de actividades en el circuito de Chicago. Para su diseño, primero se planteó una estructura en forma de caja exclusivamente para Sears, pero los arquitectos y asesores inmobiliarios presionaron para levantar una torre más alta, con pisos superiores alquilables. Entonces fue necesario desarrollar nuevos conceptos estructurales, no solo por costes, también porque el cliente no deseaba un refuerzo en X, que usualmente se utilizaba para contrarrestar el efecto del viento sobre sus estructuras muy altas. El ingeniero Fazlur Khan se encargó de proponer un nuevo concepto estructural conocido como pantalla de tubos, concepto que pasó a formar parte de la base de la construcción de edificios altos en la actualidad. La estructura estaba basada en la teoría de que un edificio construido en base a una serie de tubos sería más ligero y más fuerte que un edificio construido con un esqueleto de acero tradicional. En la base del edificio, los 9 módulos o 9 tubos forman una planta cuadrada de 22.86 por 22.86 metros, agrupándose como un cuadrado cerrado y llegan intactos hasta los primeros 50 pisos, terminando a distintas alturas y creando una forma con múltiples niveles. A partir de este nivel, la cantidad de módulos tubos va decreciendo hasta transformarse en solo tubos de acero desde el piso 90 hasta la cúspide. Como resultado, se trata de uno de los edificios más altos del mundo con estructura completamente de acero, columnas y vigas en un sistema de megamódulos, apoyándose en una estructura entramada y que en su exterior se aprecia una fachada de aluminio anodizado negro con cristales tintados en color bronce, recorridos verticalmente por líneas negras que remarcan los tubos. Finalmente, se está dividida en 3 zonas de entre 30 y 40 plantas, cada una de las cuales dispone un vestíbulo de doble altura, además de disponer de 3 plantas mecánicas. Bueno, el edificio de planta flexible y altura icónica le permitió convertirse en un punto de referencia para una serie de sociedades y empresas de la ciudad. Durante casi 25 años, la torre sostuvo el registro de ser el edificio más alto a nivel mundial. La torre actualmente cuenta con el pabellón Skydeck, que ofrece la experiencia de aproximarse de sentirse suspendido en el aire. Yo les hablaré del Seagram Building. Este edificio está ubicado en Nueva York, Estados Unidos. Los arquitectos encargados de diseñar este edificio fueron Louis Mies van der Rohe con ayuda de Philip Johnson. El año de construcción se dio entre 1954 hasta 1958. Este edificio cuenta con 39 pisos, 22 ascensores y tiene una altura de 157 metros. El área construida es de 78.877 metros cuadrados. La estructura está hecha en su mayoría de acero, y el contexto en el que fue creado es que se basa en los preceptos de estilo internacional. Fue muy influyente en la arquitectura americana. Este proyecto debía realizarse en uno de los lugares más exclusivos del centro de Nueva York, reto al cual Mies respondió con un gesto urbanístico a tener en cuenta sobre todo en el contexto de desenfrenado crecimiento económico de los años 50. Este edificio es la sede principal de Seagram, una de las importantes empresas de destilerías del mundo, una empresa familiar cuya base se encuentra en Canadá y que se dedican principalmente al comercio del whisky Seagram. Este edificio, con su sombría y oscura estampa, marcó un estilo internacional, tanto que 40 años después de su diseño y construcción sigue siendo una obra referencia de este estilo y una ilustración exacta de esta escuela que recién comenzaba. Un edificio de planta rectangular sostenido sobre pilotes cuyo material principal es acero, vidrio y hormigón. La amplia plaza Seagram se extiende sin límites entre el interior y el exterior del edificio. Además, el techo blanco de acceso se puede estirar al exterior por encima de la entrada, conectando interior y exterior. El acceso a la plaza es a través de una escalinata entre 2 grandes pilastras o basas, encima de los cuales se extienden 2 láminas de agua en simetría, lo que recuerda las leyes de la composición de la antigüedad clásica. La estructura de 39 pisos combina una trama de acero y un núcleo de hormigón armado para resistir los empujes laterales del viento. Dicho núcleo se eleva hasta el piso 17 y a sus arriostramientos diagonales hasta el piso 29. Basada en los preceptos del estilo internacional, fue muy influyente en la arquitectura americana. Uno de esos principios es hacer una arquitectura auténtica.
en la que la estructura interior articule la estética externa del edificio. La idea original del arquitecto era que viniese la trama de acero estructural de la que cuelgan los muros, cortina de vidrio, pero la normativa edificatoria americana obligaba a recubrir todos los elementos estructurales de acero con algún material ignífugo como el hormigón para evitar que en caso de incendio se derritiera y cedan. El hormigón ocultaría la estructura del edificio, cosa que Mize quería evitar a toda costa, así que usó perfiles T de bronce a modo de columnas no estructurales para recordar la estructura interna. Estas son visibles desde fuera del edificio, discurren verticalmente a modo de maineles. Uno de los detalles más originales es que, en lugar de ocupar todo el solar disponible, Mies van der Rohe decidió liberar un espacio próximo al edificio que destinó a una plaza. De forma que al aproximarse al mismo se genera sensación de escala mediante el juego lleno-vacío y mediante las proporciones del propio edificio, características difícilmente encontradas en ciudades como Nueva York. El famoso Empire State en Nueva York, Estados Unidos, fue el edificio más alto del mundo por 40 años, hasta 1972. Este es un edificio diseñado por el arquitecto William Lamb y es un claro ejemplo del sistema constructivo entramado de acero. Los años de construcción son 1929 a 1931, ubicándolo en las fechas de la Gran Depresión de los Estados Unidos, por lo que cuando se finalizó la obra quedó menos del 50% de ocupación durante un tiempo, y los neoyorquinos se burlaban llamándolo Empty State, que se traduce a estado vacío. Fue originalmente construido para hacer estacionamiento de dirigibles, pero se descartó la idea tras casi unos accidentes fatales. En los datos podemos encontrar que tenía 102 pisos, 3 observatorios, 73 ascensores, 4.435 metros de altura, 254.385 metros cuadrados de área construida, y se necesitó cerca de 60.000 toneladas de acero para la estructura del edificio. En las condiciones de la construcción, se acogieron a la estrategia de la prefabricación y después al montado en obra. La estructura de acero fue fabricada en Pittsburgh y después transportada a la obra. Entrando más a detalle en las condiciones de la construcción, tenemos que la estructura está formada de un esqueleto de acero unidos con remaches en caliente. Las losas de los entrepisos eran de hormigón armado reforzadas con mallas de acero. Otro detalle que cabe mencionar es que las luces entre las columnas no son grandes, por lo que hacía que las losas tuvieran buena sustentación. En cuanto al revestimiento, por fuera fue revestido con piedra caliza cortadas en canteras y en el interior fue revestido con ladrillos que aseguraban una buena resistencia al fuego. Se usaron aproximadamente 10 millones de ladrillos y se puede decir que es una estructura escalonada. Por último, quiero presentarles unas fotografías donde se aprecia la construcción de esta magnífica obra. Muchas gracias por su atención y esperamos sus comentarios. Atentamente, el grupo 2.